acerca de la voluntad de Dios. En esta ocasión estaremos en Daniel, donde tuvimos la lectura devocional, capítulo 4, los versos del 24 al 37, que para mí constituyen la exposición más clara en toda la Biblia de la soberanía de Dios. Así hemos titulado este sermón, Nuestro Soberano. Qué importante recordar eso cuando estamos hablando de la voluntad de Dios. Padre, gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad humana y te suplicamos que tu Espíritu nos use para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel 4 gira en torno a un sueño. Un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño y este sueño le roba la paz, lo turba. Ninguno de sus sabios pudo interpretarse, por lo que termina consultando a un profeta judío llamado Daniel. Y este hombre no solo le interpreta el sueño, sino que también exhorta al rey. Le dice la verdad acerca del sueño y le dice además la verdad acerca de lo que el rey debía hacer al respecto. O sea, tenía valor Daniel, ¿verdad? No solo entregó un mensaje difícil, incómodo, sino que además tuvo valor para hacerlo, no lo cambió. Nabucodonosor era un hombre soberbio. Estamos hablando de un gobernante autoritario. Y él, Daniel, tuvo la osadía de confrontarlo con la verdad cara a cara. O sea, actuó como un verdadero mensajero de Dios. Y al interpretar el sueño, desafía a Nabucodonosor a hacer algo en cuanto a lo que el sueño representaba. En el capítulo 4, los versos del 24 al 28, donde ya leímos, pero repito, dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino que te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta ahora mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Observen las palabras, las frases en el verso 25, hasta que conozcas. En el verso 26, luego que reconozcas. O sea, lo que Daniel estaba diciendo en esencia era esto: rey, todo esto te va a ocurrir hasta que reconozcas que tú no eres el soberano de tu vida, hasta que reconozcas que el Altísimo es el verdadero gobernante. Y las cosas no van a cambiar sino después que reconozcas que el cielo es el que gobierna. O sea, no solo le estaba hablando al rey, sino que le estaba dando un mensaje incómodo, un mensaje que anunciaba juicio. Se necesita tener valor para hacer esto. Acuérdense que Nabucodonosor conducía su vida como a él le parecía, como si él realmente reinara sobre ella, como también regía su reino. Entonces Daniel entra en escena y le dice: Dios te ha dado este sueño para que sepas que Él es tu creador, y que no solo te ha creado y te da el aire que respiras, sino que también Él reina sobre ti. Piénselo,
Esto debió haber sido una píldora difícil de tragar para Nabucodonosor. Observemos las primeras palabras en el verso 29. Al cabo de 12 meses, al cabo de 12 meses, o sea, había transcurrido todo un año durante el cual Dios había permitido o había esperado pacientemente a que Nabucodonosor asimilara esta verdad, le penetrara en la mente. Y luego leemos en el verso 30 al 33. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Dice el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Este hombre se volvió loco de remate. Literalmente hizo su morada en el campo. Este otrora rey altivo, soberbio, vivió en el desierto igual que las bestias, totalmente aislado del mundo de la lógica, del mundo de la razón. Pero la historia no ha terminado. El diálogo entre Daniel y el rey se convierte en un monólogo. Versos del 34 al 37. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Observen especialmente 6 frases en estos versículos. Verso 34, su dominio y su reino. Verso 35, su voluntad y su mano. Verso 37, sus obras y sus caminos. O sea, todo lo que el rey había experimentado y todo lo que vino después de su locura, todo era parte del plan de Dios. Dios le enseñó a este arrogante quién es el que tenía el control. La verdad gloriosa de que Dios es soberano. Qué importante es para nosotros no solo saberlo, sino mejor aún creerlo. Muchas veces he tenido que recordar esta gloriosa verdad de mi vida. La necesité recordar cuando Dios me hizo pasar por la amarga experiencia de aquellos terribles 3 años en el servicio militar, sintiendo un llamado de Dios a servirle y queriendo prepararme para el ministerio. Tuve que pasar por aquellos 3 años. Necesité recordar que Dios es soberano cuando varios años después falleció mi padre y 15 días después mi madre.
La soberanía de Dios vino en mi rescate en esas horas de tragedias. También he tenido que recordar que Dios es soberano a lo largo de los años de lucha que he sufrido, cuando he sido incomprendido. Necesito recordarme a mí mismo que Dios es soberano en los buenos momentos y también en los malos, en los días de felicidad y en los días de dificultades, cuando hay ganancia y cuando hay pérdida, cuando logro avanzar y cuando voy hacia atrás en retroceso, cuando hay confusión y cuando hay claridad. Realmente saber y creer que Dios es soberano nos ayuda a cubrirlo todo. Dios y solamente Dios es quien tiene el control. Y escuche esto, lo tiene siempre. Si yo no creyera esto, no estaría aquí. Y creo que usted también debe creerlo. La soberanía de Dios lo cubre todo. Dios y solamente Él es quien tiene todo el control. Y lo tiene siempre. Nabucodonosor tuvo que aceptar esto. Y fíjense, no fue sino hasta que aceptó esto que logró recuperar su sano juicio. Mucho antes que Daniel dijera estas palabras a Nabucodonosor, ya Dios había inspirado a Salomón a escribir este proverbio, Proverbios capítulo 21, verso 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. A veces vemos a grandes presidentes, grandes gobernadores, grandes hombres y mujeres de estados, y nos quedamos embelesados y sin respiración. Pero dice la Biblia que Dios es capaz de mover sus corazones de la misma manera que su dedo es capaz de cambiar el curso de un río. Él, y solo Él, puede mover las cosas como quiere, y todavía no ha dejado de hacerlo. Permítame añadir más. Y Dios no está limitado a reyes. Esto se aplica también a ustedes y a mí. Ahora, siempre que se enseña la soberanía de Dios hay resistencia en muchos corazones. Y más si el que me está escuchando es una persona con una naturaleza altiva. Especialmente la altivez está conectada con la testarudez. Y por lo general, la altivez y la testarudez vienen juntas. Hay quienes rechazan este pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque pueden nombrar a algunas personas que han tenido que vivir tiempos difíciles y de pronto salen con la pregunta: ¿usted me está diciendo que Dios permitió eso? Sí. Esa es precisamente la verdad. Dios y solo Él. Aunque haya permitido la acción humana, llevándose adelante según la perversidad que en ocasiones puede estar en el corazón humano, en algunas acciones. Pero Dios tiene control de todo y lo tiene siempre. Job, por ejemplo, un hombre que está registrado en la Biblia como que lo perdió todo, menos su esposa y su vida. Perdió sus hijos, su casa, su ganado, sus criados, todo. La vida le cambió de pronto y le cambió para siempre. Incluso perdió su salud. Llegó a estar con su cuerpo lleno de llagas, úlceras supurantes. No podemos imaginar realmente el dolor que sentía. Y por encima de esto tuvo que soportar unos amigos que se le aparecieron
Pero en lugar de ayudarlo, vinieron a sermonearle. Y comenzaron a hacer análisis, como nos encanta a veces a los seres humanos, el encontrar explicación a todas las cosas que suceden y tratar de encontrar el porqué. Y comenzaron a decirle: tú estás así porque tú te lo mereces. Finalmente Dios rompe el silencio y le dice a Job algo que nosotros necesitamos recordar. Le dijo: yo tengo el control. Job, yo sé lo que estoy haciendo y es correcto. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento y de todo lo demás, estoy reinando soberanamente sobre ti. Usted puede ir al internet y leer una noticia: desastre, huracán arrasa sobre tal país. Nosotros decimos: qué tragedia. Pero ¿saben lo que dice Dios? Yo tenía mis depósitos preparados con abundantes lluvias y fuertes vientos, y los envié. Podemos leer otra tragedia de otro tipo: un loco que entra en un Walmart y masacra a 20 personas y a otras 26 deja heridas. Otro que entra en Ohio y en 20 segundos, si no me equivoco, leí la noticia, en 20 segundos asesinó a 9 personas. ¿Es Dios el responsable de eso? No. Es el corazón perverso y malvado de los seres humanos. Pero si viene la pregunta: ¿podía Dios haber impedido eso? Hermanos, yo solo encuentro una respuesta: sí. Ay, ¿por qué no lo hizo? No lo sé. De lo contrario, entonces tendríamos que decir que hay momentos en la vida en los que Dios no tiene control. Vamos a pensar entonces un Dios distraído o que se duerme. Ese no es el Dios de la Biblia. Nunca está distraído y nunca duerme, dice la palabra. No se dormirá el que te guarda. Ahora, ¿quién soy yo para intentar encontrar una respuesta del por qué Dios lo permitió? Ahora, porque Él no lo impidió, ¿es responsable? No. Los responsables tienen rostro y corazones perversos. O es de esta manera, o hermanos, tendríamos que decir que Dios es parcialmente soberano, o que tiene casi el control. Pero eso es imposible. Es como si yo fuera casi un esposo o casi un padre. Finalmente Job confiesa en el capítulo 42, verso 1 y verso 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Este hombre que había pasado por ese tiempo tan trágico dice: ya lo entiendo, ya lo veo, todo está claro. No hay plan que te sea irrealizable. Hermanos, cuando Dios dice que algo se hará, seguro que se hará. O entonces Él no sería soberano. Piensen, quien quiera que sea soberano debe tener la capacidad de ver el final desde el principio. No debe tener a nadie que se le iguale. No debe abrigar temores. No debe ignorar nada. No debe tener limitaciones. Y siempre sabrá lo que es mejor. Jamás deberá cometer un error. Debe ser invencible, inmutable e infinito. Sus juicios deben ser inescrutables y sus caminos insondables. Debe ser capaz de crear en vez de inventar, de dirigir en vez de desear, de controlar en vez de esperar, de guiar en vez de conjeturar, de lograr en vez de soñar. ¿Quién califica para ser soberano? Dios, y solo Él.
Él es nuestro Dios. Es el único que dice, será, y es hecho. Y dice, no será, y no se hace. Ahora, ¿qué es soberanía? La soberanía significa que nuestro omnisciente y omnisapiente Dios reina en esferas más allá de nuestra comprensión, para originar un plan más allá de nuestra capacidad para alterarlo, impedirlo o detenerlo. El plan de Dios incluye todos los avances y todos los retrocesos. El plan de Dios incluye adversidad, tanto como prosperidad, tragedia, calamidad, éxtasis y alegría. El plan de Dios involucra tanto salud como tiempos peligrosos, reposo, seguridad, prosperidad y sosiego. Está en actividad cuando nosotros no podemos imaginar por qué, si nos resulta poco agradable, o también cuando la razón es clara y agradable. Su soberanía, aunque es inescrutable, tiene dominio sobre todos los impedimentos, todas las aflicciones, todos los momentos de impotencia. Su soberanía está en actividad a través de todas las decepciones, a través de todos los sueños rotos que tú y yo podamos tener, a través de todas las dificultades. Aun si no podemos comprender totalmente el porqué de las cosas, Dios siempre lo sabe. Aun cuando no podamos explicar las razones, Él siempre entiende. Y cuando no podemos ver el final, Él está allí, dándonos su aprobación y diciendo, este es mi plan. ¿Qué dice? Si no, Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no sería cierto si Dios no fuera soberano. De la única manera que este versículo adquiere sentido es pensando en quien da esta promesa. Alguien que no solo promete, sino que puede cumplir lo que promete. Y Dios dice todas las cosas. Y Él quiere decir justamente que eso, todas las cosas son para su gloria. Ahora, indudablemente que cuando hablamos de la soberanía hay otro aspecto que quiero mencionar. Porque aunque Dios es soberano, eso no significa en manera alguna que usted y yo estamos libres de responsabilidades. No significa que no debo tener interés en lo que sucede hoy, ni que tampoco me voy a ocupar de tomar decisiones correctas, sabias, o que no tenga que preocuparme por el destino de los perdidos. Tampoco significa eso. De alguna manera tiene que haber un equilibrio. Dios nos ha dado el privilegio de elegir. Podemos, por tanto, elegir a favor de o en contra de. Lo que sí no podemos hacer es escapar de las consecuencias. Por ejemplo, si una persona elige en contra de Jesucristo, se está involucrando en el decreto divino del castigo eterno. En otras palabras, la paga por el pecado es muerte. Y morir sin Cristo es enfrentar la muerte segunda, la condenación eterna en el infierno. Pero si decidimos a favor de Jesucristo, entonces heredamos las recompensas del cielo, la bendición del perdón de los pecados y la eternidad con Dios. Ahora, cuando yo hablo de este tema, me gozo en pensar en la soberanía de Dios, porque eso tiene implicaciones para nuestra vida en el aquí y en el ahora, muy prácticas. No es un concepto abstracto que aprendemos, sino es una verdad que está en la palabra
y que nos produce estas consecuencias. Primero, creer en la soberanía de Dios a mí me quita toda ansiedad. No me quita las preguntas, porque las tenemos, pueden surgir, pero sí me ayuda a vencer la ansiedad que puede aparecer en nuestro corazón en medio de las experiencias que vivimos. Y entonces me siento ansioso porque no entiendo lo que ocurre. Pero cuando pienso en que Dios es soberano, eso me libera de todas las angustias. Segundo, la soberanía de Dios me libra de toda explicación. No tenemos las respuestas. Es más, no tenemos que tener todas las respuestas. Hay que aprender a vivir con las preguntas. De este lado, un día Dios puede responderlo o no. Ese es su derecho. Yo encuentro alivio en momentos de crisis, ya sea en mi vida o en la vida de otras personas, decir esto: no lo sé. Yo no puedo descifrar el plan de Dios en esto. No lo sé. Dios nos guarde de hablar demasiado. Porque es muy fácil tratar de encontrarle una explicación a algo que sucede en la vida de otra persona. Ahora, cuando te sucede a ti, ya cambia todo. Pero no nos convirtamos en jueces dando respuestas para cosas que no sabemos. Cuando comenzamos a pensar que podemos escrutar lo inescrutable, creer que podemos sondear lo insondable, cometemos un error. Eso no es verdad. Hay que ser humilde para decir: esto está más allá de mi comprensión. Yo no sé por qué Dios abre ciertas, por qué Dios en cierto momento abre ciertas puertas y otras las cierra. No sé por qué algunas personas le rechazan y se convierten en vasos de ira. No sé cómo se ajusta eso. Tampoco sé de qué manera el mal puede ser usado para el bien. No tengo, pues, que explicarlo todo. Yo conozco al soberano. Por cierto, es mi Padre. Y siempre sé que Él me ama y que no va a permitir que el mal venza en mi vida y en la tuya. En tercer lugar, la soberanía de Dios me libra de orgullo. Porque aprendemos a humillarnos y a reconocer que Él siempre tiene el control. Yo estoy agradecido de que me dé la capacidad de respirar, como de pensar, de ministrar y de servir. Porque en el momento en que Él diga: hasta aquí, Él tiene el control de la vida y tiene el control de la muerte. Como Él dice: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Piense esto: a veces los agentes que entran son secundarios y no hacen más que convertirse en piezas en ese rompecabezas. Dios tenía el plan de que su Hijo viniera a morir por nosotros. Y ese plan se ejecutó en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Sin embargo, eso no eximió de responsabilidades a los agentes humanos que lo llevaron a cabo. Porque los judíos, aquellos sacerdotes que crucificaron a Jesús, que pidieron su muerte, ¿estaban ellos programados para hacer eso? No. Ellos lo hicieron porque quisieron hacerlo. Y al hacerlo, estaban cumpliendo el plan de Dios. Judas era un solapado hipócrita. Vivió 3 años con el Señor y el Señor no llegó a su corazón.
llegó un momento en que entregó al Señor. Cumplió el plan de Dios. Pero ¿fue Judas obligado a hacer lo que hizo? No. Sencillamente actuó según el designio de su corazón. El Señor es soberano en mi vida y Él también lo es en la tuya. Yo conozco a uno que dice que Él es su propio Dios. Bueno, yo también conozco a algunos. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Acepte o no esta verdad, eso no va a cambiar el hecho de que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo soberano. Esto fue algo que tuvo que descubrir Nabucodonosor. Y es posible que haya aquí alguna persona que no lo sepa en este momento o no lo quiera aceptar. Pero escuche esto. Un segundo después de que haya muerto, usted va a comprobar que Dios es soberano. La pregunta es, ¿de qué lado lo vas a ver? ¿De qué lado vas a experimentar su soberanía? ¿Desde el cielo, viendo cómo Él cumple lo que ha prometido? ¿O desde el terrible infierno, cómo también cumple lo que ha prometido? Yo doy gracias a Dios porque Él ha preservado estos relatos para que pudiéramos saber que su gobierno y su soberanía son juntos, o sea, son justos. Dios siempre obra bien, jamás lo dude. Lo dije en la mañana, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que Él puede pecar. No, Dios no puede pecar, porque Él es santo. Qué maravilla saber que un Dios soberano y todopoderoso es además santo. ¿A qué hombre se le habría ocurrido eso? A nadie, porque esta es la revelación misma de Dios. Piense por un momento que Dios fuera soberano y todopoderoso y que no fuera santo, como los dioses griegos o aquellos dioses que hacían travesuras y hacían con los seres humanos lo que quieren, porque eran dioses soberanos, poderosos, pero no eran santos. El Dios de la Biblia es soberano, todopoderoso y es santo. Confíe en Él. Nunca Él va a permitir que el mal venza sobre nosotros, porque el mismo Dios que nos ha creado ha prometido cuidarnos y lo hará hasta el fin. Que Dios nos bendiga.